Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar con ustedes la ponencia de la profesora Viviana Nieto. Ella es doctoranda en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante. Asimismo es docente e investigadora de la maestría en Enseñanza de Español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Caro Cuervo de Colombia. Es formadora de docentes en el Instituto Caro Cuervo, también en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Ricardo Palma. Le interesan la enseñanza de la gramática y del léxico, la frasedidáctica y el diseño de materiales didácticos. Es directora del Corpus Léxico del Español de Colombia y también es coordinadora y editora académica de la serie L2 y de la colección Entre Profes L2 del Instituto Caro y Cuervo. Es autora de materiales didácticos de español adaptados a las características lingüísticas y socioculturales de Colombia y Latinoamérica. Es miembro del Consejo Directivo de la Red de Español en América Latina, REDEAL. Es elaboradora didáctica de Hoy en Clase Américas de la editorial Difusión de España. Con ustedes, la profesora Viviana Nieto con el webinar Expresiones con gentilicios y topónimos de Perú y su abordaje en aula de español como lengua extranjera. Profesora, usted tiene ahora la palabra. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos mis colegas peruanos por esta invitación tan especial. Los que me conocen saben que soy fan de Perú, me encanta Perú. Por cosas de la vida, la primera vez que enseñé español para extranjeros fue en Perú, en un pueblo del Valle Sagrado que se llama Urubamba. Entonces, pues Perú tiene un lugar muy especial en mi corazón y pues cada vez que voy me encanta poder compartir con mis colegas y bueno, es en esta oportunidad, aunque no estoy en Perú, pues también podemos compartir gracias a Zoom. Entonces, pues como ven en el título, esta presentación está especialmente dirigida a Perú. Les voy a mostrar una investigación que estamos desarrollando en la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Caro y Cuervo y los resultados de investigación que es un material didáctico para enseñar estas expresiones con gentilicios y topónimos. Durante la presentación les voy a pedir que participen activamente, es muy importante su participación, pues porque precisamente ustedes son peruanos y queremos conocer su punto de vista pues del material que hemos diseñado para Perú. Bueno, entonces, pues la presentación se llama Expresiones con gentilicios y topónimos de Perú y su abordaje en el aula de español como lengua extranjera. Eh, bueno, entonces comienzo por contarles algunos, por recordarles a otros que en la maestría del Instituto Caro y Cuervo tenemos una serie editorial que se llama Serie LL2, en la que elaboramos materiales didácticos para tres poblaciones que son extranjeros, indígenas y sordos. Eh, y estos materiales son de uso libre y gratuito. El Instituto de Caro y Cuervo pertenece al Ministerio de Cultura de Colombia, entonces por lo tanto hacemos esos materiales de libre divulgación y de libre uso, así que todos los profesores de español que quieran pues pueden usarlos. Hasta el momento tenemos estas publicaciones en la serie. Eh, los que tienen, las publicaciones que tienen este marco rojo tienen implementaciones de inclusión específicas. Entonces, por ejemplo, en Peliculados está dirigido también a aprendientes sordos, Los mundos de Dylan y Dalilas para aprendientes sordos, Atane nos enseña y Kumare. Son libros diseñados para enseñanza de español a niños de comunidades indígenas. Los demás están dirigidos a extranjeros, aunque en realidad la mayoría pueden funcionar para varias poblaciones. Entonces abordamos, por ejemplo, la literatura, la música, el cine, cuestiones pues lingüísticas relevantes de nuestras variedades del español y en la enseñanza de él y pues la cultura latinoamericana también, como ya lo decía Diego. Estos libros pues son producto de investigación de la maestría. Eh, Estos son de la serie L y además tenemos una colección más reciente que se llama Entre Profes LL2 en la que tenemos unos materiales mucho más específicos. Estos son manuales
digamos, con muchas páginas, con muchas unidades, entre 200, 300 páginas, mientras que estos materiales son pequeños porque abordan temas muy específicos. Y estos materiales los hemos diseñado precisamente en el marco de algo que se llama en nuestra maestría Corpus Léxico del Español de Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Más fresco que una lechuga, que es un material que aborda comparaciones estereotipadas en la clase de L, pues es resultado de esta recopilación de este tipo de comparaciones que más coloquialmente se conocen como exageraciones, ¿no? La gente coloquialmente las conoce como exageraciones. Y entonces, pues estos materiales, digamos, están basados en investigación lingüística, ¿no? En procesos de selección objetiva del léxico, porque pues, nos basamos en la frecuencia de uso de estas expresiones para seleccionarlas, ¿no? No nos basamos solamente en nuestra intuición lingüística o de hablantes nativos, sino pues en un dato objetivo que es la frecuencia de uso de estas expresiones. Eh, estos materiales están disponibles en el portal Spanish in Colombia, luego más tarde les puedo compartir el enlace, acá los pueden consultar, descargar, están diseñados en formato PDF interactivo, entonces los estudiantes los pueden descargar en sus dispositivos, pueden escribir las respuestas, ahí lo pueden, están los espacios dispuestos para esto, editar la respuesta las veces que sea necesario, bueno. Y bueno, entonces sobre el corpus léxico del español de Colombia, que digamos es el proyecto en el que se basan los materiales que estamos haciendo para la serie, les cuento que este corpus entonces recopila combinaciones léxicas, no solamente palabras sueltas, sino combinaciones léxicas que nos interesa porque finalmente la lengua está formada por combinaciones léxicas, ¿no? Y por estructuras fijas, ¿no? Es un corpus que tiene criterio integral, es decir, que no recopila colombianismos, sino el español de Colombia, pues que incluye el español general que usamos en Colombia, los americanismos que usamos en Colombia y también los colombianismos, pero pues la proporción de colombianismos es mucho menor en comparación con las otras extensiones de uso. Es un macroproyecto que hemos desarrollado en fases sucesivas. La primera fase la desarrollamos en 2019 y cada año recopilamos un tipo de estructura léxica diferente y además de hacer, pues de publicar artículos académicos sobre estos hallazgos lingüísticos, intentamos implementar también en materiales didácticos pues estos hallazgos. Entonces, pretendemos que los hallazgos del corpus tengan aplicación en la planeación curricular de español como lengua extranjera y segunda lengua, en el diseño de materiales didácticos y también en los procesos de evaluación de español, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, qué léxico se usa en Colombia, pues podemos saber cómo lo gradamos por todos los niveles y qué deberíamos incluir en las evaluaciones o en los exámenes de español, ¿no? Y finalmente, pues conocer las combinaciones léxicas del español de Colombia y de cualquier variedad del español, pues contribuye a la descripción de nuestras variedades lingüísticas y resulta útil para hablantes nativos, pero también pues para aprendientes y estudiantes, aprendientes y profesores de español o de, bueno, sí, de español, para lingüistas, para editores y traductores. Entonces, pues tiene una aplicación mucho más amplia, más allá de la didáctica del español, ¿no? Bueno, entonces, de la fase de la que les voy a hablar es de la séptima fase que desarrollamos el año pasado. En esta fase recopilamos 1.460 expresiones que llamamos unidades léxicas con gentilicios y topónimos del mundo. Hasta el momento tenemos 1.460, pero esto es un corpus abierto que se está alimentando todo el tiempo. Y acá tenemos una cita de la presentación del libro precisamente que creamos a partir de esta investigación. Dice, en español existe un tipo de expresiones fijas formadas con gentilicios y topónimos de uso frecuente, como balcanizar, bazar persa, cafetera italiana, conejillo de indias, cuento chino, de Guatemala, guatepeor, despedirse a la francesa, masaje tailandés, quien fue a Sevilla perdió su silla, ruleta rusa, todos los caminos conducen a Roma, etc. Algunas están tan naturalizadas en la lengua que los habitantes no percibimos su origen etimológico. Por ejemplo, ático, bikini, bohemio, champaña o champán, colonia, coñac, ¿no? Todos son topónimos, pero pues ya, digamos, ya se ha perdido, los hablantes hemos perdido el rastro de esa etimología, ¿no? Además de su valor lingüístico,
estas expresiones resultan relevantes para la enseñanza de español como lengua adicional, ya que transmiten estereotipos nacionales y socioculturales que subyacen en el léxico, que deberían abordarse de manera explícita y crítica en el aula, con el fin de potenciar el desarrollo de la competencia intercultural. Entonces, cuando hablamos de expresiones con gentilicios y topónimos, pues nos referimos a este tipo de expresiones, ¿no? Y aquí tenemos tres ejemplos de los continentes y los países en los que hemos encontrado más expresiones. Entonces, el continente en el que tenemos registradas más expresiones es Europa, y el país que tiene más expresiones es Italia. Entonces, en el material didáctico comenzamos con esta nube de palabras para activar conocimientos previos. En el siguiente continente que tiene más expresiones es Asia y el país que más tiene es China. Y el tercer continente que tiene más expresiones es América y el país que tiene más expresiones es Estados Unidos. Entonces, acá tenemos los ejemplos de tres nubes de palabras que están incluidas en este libro y pues el tipo de expresiones que abordamos en cada unidad y en el libro en general, ¿no? Entonces, tenemos la nube de palabras de Italia. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Entonces tenemos, bueno, balanza romana, col lombarda, estuco veneciano, mastic napolitano, a la milanesa, a la boloñesa, pantalón capri, cortinas romanas, queso parmesano, pizza siciliana, brócoli romanesco, helado napolitano, número romano, gato romano, estuco veneciano, bueno, cafetera italiana. En China tenemos, por ejemplo, té chino, fideos chinos, cuento chino, horóscopo chino, berenjena china, sombras chinas, o chinescas también se dice, ¿no? Pequinés, horóscopo chino, de hecho, jarrón chino, berenjena china, colador chino, palitos chinos, repollo chino, jarrón chino, barrio chino, caja china, mastín tibetano, arroz chino, y en Estados Unidos tenemos entonces fútbol americano, café americano, salchicha americana, fútbol americano, queso americano, botas texanas, eh, americano como el café americano también, yankee, gringo, pizza hawaiana, desayuno americano, cocina americana, gato bobtail americano, botas texanas, bueno, muchas expresiones. ¿Se les ocurren expresiones parecidas a estas? Acá tenemos, Debbie nos escribió cebollita china. ¿Qué otras expresiones se les ocurren con nacionalidades? Pueden escribir en el chat si quieren. Zapallito italiano, china de risas, china de risa. Creo que es una expresión de cuando uno se ríe mucho, ¿no? Es como de exagerar la risa, la alegría. Ah, sí. Está chino de risa, es una expresión coloquial. Mm. Mondonguito a la italiana. Wow, qué interesante. ¿Qué es mondonguito? ¿Una carne? Eso es como las vísceras de las reses. Sí, muy Mm. bien. ¿Y a la italiana? La panza de la res. Sí, sí, en Colombia también. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a pedir que hagamos, basados en este ejemplo, ¿no? De Italia, China y Estados Unidos, intentemos hacer una nube de palabras de Perú. ¿Cómo creen que debería quedar la nube de palabras de Perú en este libro que estamos haciendo? ¿No? Entonces, les voy a compartir un enlace a un Mentimeter y cada uno va a poder escribir 5 expresiones. Recuerden que la condición es que las expresiones tengan topónimos o gentilicios de Perú. No solamente puede ser peruano, ¿no? O sea, puede ser peruano, limeño, huancaína, sé que también, ¿no? Piensen en gentilicios y topónimos de expresiones fijas que hay en Perú,
¿Listo? Entonces, les voy a compartir el enlace en el chat. Pero puede ser refranes largos, o sea, más largos, También pueden ser refranes, sí, como la misma chola con otra alforja, por ejemplo. pero es que ahí no hay topónimos ni gentilicios. Ok, gracias. Sí pueden ser refranes, pero que tengan topónimos o gentilicios, ¿sí? Bueno, entonces, ya tienen el enlace en el chat. Y vamos a ver qué resulta. Pueden escribir 5 expresiones. Por ahí hay un comentario en el chat que Ujú. es sorprendente porque no nos imaginábamos, es el comentario de María Elena, que Estados Unidos tendría la mayor cantidad de frases, pero Sí, no es así. sí, yo tampoco, yo tampoco me lo imaginé. Bueno, nosotros no nos lo imaginamos en nuestro equipo de trabajo, pero hay cosas muy sorprendentes en los hallazgos de esta investigación, muy interesantes. ¿Me confirman si pueden entrar al Mentimeter, si están escribiendo? ¿Sí? ¿Todo bien? Papas a la francesa. Pero papas a la francesa se dice en México y es lo que Sí, estoy sí, sí. sufriendo porque ya no me acuerdo del EP. Ujú. En Colombia también se dice papas a la francesa. O papas francesas solamente. Bueno, muy bien, ahí vamos viendo los resultados. Ustedes los están viendo también, ¿cierto? Ya los voy a compartir, pero ustedes los están viendo. Recuerden que deben ser gentilicios y topónimos de Perú. Porque quizás son algunas ideas que me vienen a la cabeza, es también los nombres de platos de comida, que a veces tienen también estas referencias. Bueno, vamos a ver precisamente que la mayoría de estas expresiones se refieren a la alimentación. Todos escribieron 5 expresiones. Me falta una, me falta una. Hay algunas que no, digamos, nos das espacio para 25 caracteres, pero por decir, tenemos una que dice, el que se Ah, fue a Barranco perdió su sí, banco. sí. Entonces ya no me alcanza ya. Ay, bueno, pero no es una limitación mía, es una limitación Ajá, del Mentimeter. lo dejo ahí. Ujú. ¿Todos Pasó, es que escribieron? me faltaba espacio para caracteres, o sea, no me dejaba poner toda la expresión, sino solamente una frase chiquita. Sí, sí, lo Ah, siento, pero es una limitación del Mentimeter, sí. ok, con razón, gracias.
Bueno, Ani dice que muy difícil para ella porque no es peruana, sí, claro, por supuesto, lo entendemos. Bueno, ¿alguien falta? ¿Todos lo pudieron enviar? Ah, ¿cuántos platos de comida? Ay, Dios mío. Lo que más hay es comida. Pero no, no crean que solo en Perú, en todos los países. Bueno, entonces veamos. Eh, entre más grande sea la expresión, significa que más veces la escribieron, ¿sí? Entonces las más grandes es porque las han escrito varias veces. Entonces, Interesante, qué interesante, qué interesante. veamos qué tenemos acá. Entonces, la más grande, las dos más grandes son Suspiro a la limeña y Estar en la luna de Paita. Pero esa expresión es más larga. O sea, no solamente es de estar en la luna de Paita, sino estás en la luna de Paita y el mar de Colán. Y ya no Ah, me sí. cabía eso. Ajá, Ah, muy ajá, bien. estás en la luna de Paita y el mar de Colán. ¿Y eso qué significa? ¿Estás distraído? ¿Estás perdido? Exacto. Sí. Ujú. Ajá. Como que no Bueno, prestaste atención, ¿no? O sea, esto estás ujú. en la playa, ¿no? Sí. Bueno, Otra entonces, expresión, perdón, profesora, sí, solo ujú. quería complementar lo que dijo la profesora María Elena, que también yo escuchaba esa frase, pero en vez de mar, decimos sol, ¿no? Estás en la luna de Paita y el sol de Colán. Ah, Ah, ok. Pero no puedes tenerlo un y solo a la vez, pues, Dieguito. Se bueno, supone algo, que... la fraseología tiene muchísima variación, ¿no? Eso es algo importante. Bueno, entonces, otra de las palabras más frecuentes es choritos a la chalaca, ¿no? Y bueno, como decía María Elena, pues hay muchas cuestiones de comida, ¿no? Papas a la huancaína, más peruano que la papa, suspiro a la limeña, papas a la francesa, pero bueno, aunque tiene el topónimo de Perú, entre Pisco y Nazca, muy bien. Poncho ayacuchano, estar en Bolivia, ¿qué significa? También estar equivocado, estar distraído. Embarazada, No, creo. está embarazada. Ah, estar embarazados, estar en Bolivia. Sí, Y creo que viene de Wow. estar en bola, ¿no? Y ahí viene ujú, Bolivia. sí, ¿Y en Ah, dónde dicen eso? ¿En qué parte del Perú dicen eso que yo no conozco? en muchos lugares. Creo que es jerga, es Sí, coloquial. son las jergas, sí. y Casi en Ah, humor, todo el Perú, casi en todo el Perú. Sí. ah, y humor arequipeño, ¿qué es? Mm. Oh. No sé. Un humor irónico, no sé. Irónico. ¿Qué Debe ser es será? algo. humor Mal irónico, porque carácter los es. arequipeños son antipáticos. Oh, no. No Tienen esa necesariamente, fama, ¿eh? pero no necesariamente, es como un prejuicio. Sí, sí, yo soy Bueno, arequipeña por si acaso. Conozco un montón de Perú. arequipeños buenísimos. También dicen que están con el Misti, ¿no? A los Es que arequipeños los cuando se amargan, dice, arequipeños está no con se el Misti creen, encima. es que ellos creen que son otro país, doctora Viviana. O sea, lo que sucede es que los arequipeños dicen que ellos tienen pasaporte, que son otra patria. Ay, bueno, Entonces, en Colombia una región también tenía pasaporte, no solo pasa, no solo pasa en Perú. ¿A dónde Eh, viví? los paisas tenían pasaporte, claro, en alguna época. Mm. Lo que pasa es que están en el centro de Colombia e independizarse sería muy difícil, ¿no? Mm. El que se fue a Barranco perdió su banco, muy bien. Manto Paracas, hacerse el sueco. Bueno, hacerse el sueco es una expresión interesante, porque resulta que, aunque nosotros lo percibimos como un gentilicio, en realidad sueco viene de socus, que en latín es un tronco de un árbol, ¿no? Entonces hacerse el sueco es hacerse el tronco, hacer el que no, el tronco no escucha ni ve, ¿no? Entonces, claro, ahora, como les decía, como le perdemos el rastro a la etimología de la expresión, ahora pensamos que sueco tiene que ver con la nacionalidad, pero en realidad socus significaba el tronco de un árbol. Eh, bueno, muy, muy interesante. Chaufa amazónico. Eh, el torito de Puacará, claro, que es un souvenir muy famoso en Perú. ¿Cómo es la hora peruana?
como la hora colombiana. Uy, lamentablemente dicen, "Ah, llegas a hora peruana, o sea, quiere decir que estás llegando tarde. Muy flexible. Ujú, sí, Sí, en Colombia demasiado. también la hora colombiana es muy flexible. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por sus aportes. Entonces, volvemos a la presentación. Miren la cantidad de expresiones que hay, ¿sí ven? Pero ahora les voy a contar una, eh, una limitación que tenemos precisamente porque pues no todas estas expresiones están registradas ni en los diccionarios, ni en los corpus, ¿no? Entonces, sí tenemos limitaciones en la investigación por ese motivo. Bueno, entonces, luego de hacer la nube de palabras de Perú, entonces les cuento que dentro de pues, la recopilación de expresiones que tenemos, el país que tiene mayor número, perdón, el continente que tiene mayor número de unidades es Europa, luego Asia, luego América, luego África, Oceanía, luego África y Asia, especialmente con el etnónimo árabe. Hay regiones transcontinentales, por ejemplo, como Mediterráneo, que no solamente pues abarca un continente, ¿no? Y bueno, hay otras expresiones también que se extienden entre Asia y Europa, pero miren, entonces Europa definitivamente pues tiene el mayor número de unidades, ¿no? Esto es Asia y esto es América, África, Oceanía, muchas menos. Bueno, entonces, pues como veíamos antes, esto también es nos muestra una visión de los estereotipos culturales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el mondongo a la italiana es el mondonguito a la italiana es una construcción muy interesante, ¿no? Porque entonces, claro, el mondonguito es una comida muy, digamos, muy básica, ¿no? Pero si lo hacemos a la italiana, pues se mejora, ¿no? Todo lo que sea la francesa, la italiana, cualquier estereotipo europeo adquiere un estatus diferente, ¿no? Entonces, precisamente esos son los estereotipos que tenemos en el español, ¿no? Bueno, acá están las clasificaciones por continentes y los países que incluimos. Entonces, miren que dentro de Europa, como les decía, el país que tiene más expresiones es Italia, luego está España, Francia, Reino Unido, Grecia, Alemania, Rusia, Países Bajos y Suiza. En Asia, China, Japón, Turquía, Tailandia, Corea, Irán, Vietnam, India. En América, Estados Unidos, México, Perú está muy arriba. Miren que Perú está mucho más arriba que Colombia, por ejemplo. O sea que Perú es un referente muy importante en el español. Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Argentina. En África, el único país que tiene muchas unidades didácticas es Egipto, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, por supuesto, aunque muy pocas unidades entre los dos en realidad, y esta etnia transcontinental que incluimos, que es árabe, que aunque no es un gentilicio ni un topónimo, pues es un etnónimo importante en el léxico del español. Y bueno, pues digamos que, como les decía, el estereotipo más importante cultural en el español definitivamente es el europeo. Miren que ni siquiera el más importante es el español, sino el italiano, por ejemplo. En Asia, pues también los países, digamos, más fuertes económica y políticamente, pues están más representados. En América también puede ser. Y África, pues es casi un desconocido para nosotros, ¿no? Y Oceanía, son casi que desconocidos, según el corpus que hemos recogido. Y estos son los campos léxicos más representados en las expresiones. Entonces, como decía Diego, pues definitivamente la alimentación tiene el mayor número de unidades, ¿no? Miren, tiene casi como 420 unidades. Luego está geografía y naturaleza, dentro del que tenemos más unidades, es fauna, actividades artísticas como la música, el teatro, la pintura, salud e higiene, ocio, vestuario, vivienda, individuo, dimensión perceptiva y anímica, identidad personal, gobierno, política y sociedad, nociones evaluativas, ciencia y tecnología,
funciones para expresar opiniones, actitudes y conocimientos, individuo, dimensión física, religión y filosofía, nociones cuantitativas, bueno, y otras menores. Pero definitivamente la alimentación es lo que más destacan estas expresiones en todos los países, no solamente en Perú. Y en cuanto al tipo de unidades léxicas que hemos encontrado, pues la mayor cantidad son compuestos sintagmáticos, acá no tenemos, o sea, compuestos sintagmáticos son los que se construyen con varias palabras, no como papa a la huancaína, mientras que compuestos léxicos son los que se hacen con una sola palabra, ¿no? Sustantivos, pero los compuestos definitivamente también son mucho más que los demás, sustantivos, adjetivos, locuciones nominales, fórmulas sociales, colocaciones complejas, locuciones adverbiales, locuciones adjetivas, locuciones verbales, paremias, verbos y compuestos léxicos. Estas son las fuentes de consulta que hemos usado para la construcción del corpus. Entonces, diccionarios generales como el diccionario de la lengua española, el diccionario del español actual, que en este caso es mi favorito porque tiene muchas expresiones de este tipo, el diccionario del uso del español de Moliner, diccionarios fraseológicos, diccionarios regionales como el de americanismos, el de variantes del español, que está disponible en línea, diccionarios dialectales como los de colombianismos, el diccionario del español de México y aunque en Colombia no tenemos un diccionario integral, es decir, un diccionario del español de Colombia, tenemos diccionarios de colombianismos, pero no diccionarios del español de Colombia, pues hemos encontrado más de 120 repertorios léxicos por regiones, ¿no? Como el español de Santander, el español de Antioquia, el español de Nariño, y bueno, pues finalmente todas estas recopilaciones nos sirven para la construcción del corpus. Consultamos un corpus lingüístico que se llama Sketch Engine, ya les voy a mostrar algunas imágenes, que es definitivamente el más útil que hemos encontrado en cuanto a los corpus electrónicos. Otras fuentes como Wikipedia, Word Reference, el Arús Cocina, porque como hay tantas expresiones de alimentación, ¿no? Google y por supuesto hispanohablantes de distintos orígenes. Entonces acá tenemos unas muestras de lo que hemos encontrado de Perú, por ejemplo, pues este es el diccionario de la lengua española, entonces acá hay expresiones como valer algún Perú, anona del Perú, bálsamo del Perú, coca del Perú, lentisco del Perú. Este es el diccionario del español actual, entonces acá solo está un Perú, por ejemplo, miren que acá la expresión está completa, valer algo un Perú, acá solo está un Perú. Y bálsamo del Perú, no están estas otras, ¿no? Porque acá definitivamente se recopilan las más frecuentes en el diccionario del español actual. En el diccionario de locuciones del español actual, entonces, no está Perú, pero si buscamos Lima, por ejemplo, entonces está como de aquí a Lima o de aquí a Lima. ¿Ustedes, los peruanos, usan esta expresión como de aquí a Lima o de aquí a Lima para decir con gran diferencia o inmenso? Actualmente ya no es muy usado, me parece. Sí, yo no, ¿No? tampoco. Bueno. No, no lo he escuchado. Uh-huh. Podría ser quizás en provincia, ¿no? Pero estando en el mismo Lima, como que. Pero yo he vivido. Pues yo creo que es una expresión del español de España, ¿no? Porque, por ejemplo, si en Colombia decimos como de aquí a Lima, pues es muy cerca, entonces no va a ser ni con gran diferencia ni inmenso, ¿no? Entonces, yo creo que es una expresión, es un españolismo, ¿no? Bueno, y este es un ejemplo de lo que encontramos en Sketch Engine, ¿no? Que es el corpus electrónico. Entonces, si buscamos peruano, este corpus nos da las coincidencias, las coocurrencias con otras palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, acá hay cuestiones, digamos, combinaciones libres como selección peruana, Estado peruano, Amazonía peruana, fútbol peruano. Bueno, estas combinaciones son libres, ¿no? Porque esto podría ser de cualquier país en realidad, no solamente peruano. Pero acá sí tenemos otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, pisco peruano, ceviche peruano, ¿cuál más? Bueno, acá hay más expresiones hacia abajo, pero no las incluí. Luego tenemos lo que encontramos en limeño, entonces acá, por ejemplo, está suspiro, ¿no? Suspiro a la limeña, la marinera limeña. Esta expresión de tapadas limeñas que no incluimos en el material, digamos, porque no es una cuestión actual, aunque es una cuestión histórica, pues no es una cuestión actual.
Y bueno, hacia abajo encontramos muchas más expresiones. Sin embargo, las que aparecen primero, pues son las más frecuentes, ¿no? El corpus las organiza por frecuencia. Claro, profesora, en este caso, tapada limeña, Ujú. por ejemplo, si bien es un término que el referente ya no existe, pero sí se usa, creo, a veces cuando uno hace expresiones generales, parece una tapada limeña, etcétera, ¿no? Creo que hay algunas frases que ya no son usadas en el sentido que tuvieron antes, pero digamos siguen vigentes en ciertos discursos. Ah, bueno, interesante saberlo. Ujú. Bueno, gracias, Diego. Bueno, entonces acá les mostramos cómo sistematizamos la información, ¿no? Entonces, aunque este corpus léxico del español de Colombia tiene una plataforma electrónica de consulta abierta que este año está cerrado porque están actualizando la plataforma, entonces en el equipo de trabajo lo que hacemos es sistematizar las expresiones así, en un Excel, ¿sí? Primero las sistematizamos en un Excel y luego las cargamos en la plataforma. Pero digamos, este es el instrumento básico en el que trabajamos durante la investigación, ¿no? Entonces acá tenemos, de Perú tenemos 37 expresiones hasta el momento, entonces acá está la huancaína, nona del Perú, bálsamo del Perú, cajón peruano, causa la limeña o causa limeña, ceviche peruano, chicha morada peruana, chullo peruano, coca del Perú, como de aquí a Lima, como locución adverbial y como locución adjetiva, cumbia peruana, de aquí a Lima, igual dos tipos de locuciones. El que se va a Barranco pierde su banco, el que va a Lima se sienta encima, el que va a Iquitos pierde su banquito, gallito de las rocas peruano, garúa limeña, lagartija peruana, lentisco del Perú, maca peruana, marinera peruana, meter lima en el Callao. ¿Ustedes usan esta expresión, meter lima en el Callao? Nunca la he escuchado, al menos yo. No. No, No, Bueno, bueno. Papa la huancaína, pelícano peruano, perro sin pelo del Perú, pisco, pisco del Perú, pisco peruano, pisco sour, poncho peruano, salsa a la huancaína, suspiro a la limeña, un Perú, valer un Perú. Pero entonces, lo que les decía, ¿no? Esta recopilación la hemos hecho a partir de diccionarios, de corpus, de Google, pero miren todas las expresiones que aparecieron en la nube de palabras de hablantes peruanos, que no están registradas en ninguna otra parte, ¿no? Entonces, definitivamente, pues hay problemas porque tenemos problemas porque estas expresiones no aparecen con registros en ninguna parte, ¿no? En ninguna parte, o sea, para nosotros como investigadores colombianos, pues no existen las expresiones, ¿no? Ahora, luego tendremos otras expresiones para incluir que ustedes nos han aportado, pero pues no aparecen en ninguna parte, ¿no? Eh, y bueno, entonces acá registramos si tiene un gentilicio, si tiene un topónimo, a qué país se refiere, en qué continente, qué tipo de unidad léxica es, a qué noción específica pertenece. Y además desglosamos más las nociones específicas, el registro en los diccionarios o en los corpus, si aparece, ¿no? SR significa sin registro, ¿no? Entonces, pues definitivamente hay muchas expresiones que no están Pro- registradas. profesora, ¿puedo participar? Sí. Sí, esto me Sí. parece muy interesante porque lo que queda muy claro es que se requieren estudios de vitalidad léxica para ver si estas expresiones pues siguen vigentes, Así es. porque eso es lo que pasa con los diccionarios. Por ejemplo, esta tan elemental de meter, estás tratando de meter lima en el Callao. O sea, a ver, los peruanos lo usamos actualmente, ¿no? Entonces, es muy importante que más bien lo que está pasando, porque es la historia de la lengua, ¿no? Sí, Que pues las expresiones también desaparecen, o sea, dejan sí, de usarse. Y sí. entonces en los manuales de didáctica de L, pues hay que enseñarles a los alumnos lo que está vigente y no Claro, así es, necesariamente. así es. Ajá. Sí, digamos que esa es la ventaja que tienen los corpus, ¿no? Porque los corpus se actualizan a diario prácticamente, ¿no? Entonces, los corpus sí nos muestran la vigencia de las palabras, mientras que los diccionarios no se actualizan pues con tanta frecuencia e incluyen expresiones. Por ejemplo, no sé si todos ustedes conocen y usan estas expresiones, ¿no? Si yo busco Colombia en el diccionario de la lengua española, también hay unas de Colombia que yo jamás en la vida he escuchado, ¿no? Entonces, no crean que eso les pasa solo a ustedes, a nosotros también. Entonces, posiblemente estas expresiones no son
tan frecuentes en Perú, ¿no? Aunque el diccionario lo diga. ¿Mm? Sí, claro. Profesora, un dato Sí, interesante con lo que acaba de decirnos, que no son comunes en Perú. Creo que quizás una variable adicional a este corpus podría ser también la región donde se registra la frase. Lo digo sí, porque en Perú, por ejemplo, nadie dice, o es poco común decir ceviche peruano, si es claro. que no lo comparas con Sí, alguien. sí, 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 Para sí. nosotros solo es ceviche o solo es Sí, pisco. sí, sí. Sí, Ujú. eso pasa en todos los países y ya les voy a mostrar cómo lo resolvimos. Sí, lo mismo. Por ejemplo, en Colombia nadie dice, dame un café colombiano, pues porque se supone que es colombiano, ¿no? Pero eso pasa en todos los países, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos paella española o sangría española. En España nadie pide una sangría española o una paella española porque se supone que es española, ¿no? Entonces, claro, ya vamos a ver cómo lo resolvimos en el material. Bueno, y entonces a partir de estas expresiones, pues esta es nuestra propuesta de, de la nube de palabras de Perú, que ahora se alimentará con las expresiones que ustedes nos han aportado, eh, pero que creo que recogen, pues, digamos, expresiones vigentes, ¿no? Hasta el actual papa tuvo un chullito peruano. ¿Hasta qué? Perdón. El papa actual, cuando tenía 5 añitos, le regalaron un chullo del Perú. Eso fue su primer Bueno, contacto, porque tenía un tío del Perú y ahí dice chullo peruano. bueno. Y me imagino que ustedes tampoco dicen chullo peruano, Sí, claro que sí. pero con peruano, Chullo, ¿sí? no, chullo, Solo chullo, claro. claro. Y lo escribimos con doble L, creo, ¿no? Por supuesto. Con Y, Sí, ¿no? no, doble L, No, chullo. con doble L. Gracias. Bueno, entonces, a partir de todas estas expresiones, entonces creamos este libro que se llama De aquí a la Patagonia, propuesta didáctica para la enseñanza de expresiones con gentilicios y topónimos en la clase de español como lengua adicional, que será una coedición entre el Instituto Caro y Cuervo y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España y que en este momento se encuentra en prensa, ¿no? Entonces el libro tiene dos partes. En la primera parte presentamos las unidades por continentes y países, como les mostraba antes. Entonces, cómo vemos a Europa y los países que focalizamos de acuerdo con el número de unidades. Recuerden que acá todo es objetivo con el número de unidades, cómo vemos a Asia, cómo vemos a América, cómo vemos a África, cómo vemos al mundo árabe y cómo vemos a Oceanía. Y la segunda parte, entonces, se llama Un mundo de palabras y está clasificada por campos léxicos. Entonces, un mundo de alimentos, por supuesto que es el primero, porque recuerden que hay un montón, un mundo de animales, un mundo de artes, un mundo de vestuario, un mundo de ocio, un mundo de lugares, un mundo de suerte y visiones de un mundo. En visiones de un mundo tenemos expresiones metafóricas, digamos, locuciones, paremias, fórmulas sociales. Y entonces, para comenzar a hablar de la didactización que hicimos sobre Perú, quiero preguntarles qué escritura de ceviche ustedes les enseñan a sus estudiantes, cómo les enseñan a escribir ceviche a sus estudiantes extranjeros, Con C y V. con C y V. ¿Todos? Yo Sí. con C y B grande. Ujú. Bueno, en Colombia la forma más frecuente es con C y con V. Y verlo con C y con B es muy raro. Bueno, Lilian dice que las dos. En realidad, en el diccionario figuran cuatro formas de escribir ceviche, ¿no? En el diccionario de la lengua española, con S, con C, con B, con V y las combinaciones posibles, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que abordar, ¿no? Porque seguramente si en la clase les enseñamos que se escribe con C y con V, en la calle, en las cartas de los restaurantes, van a ver que se escribe con B también, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de variación ortográfica que deberíamos enseñar explícitamente en la clase, ¿no? O sea, es posible verlo con varias grafías, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de una actividad con la alimentación. Entonces, alimentación, observa las imágenes de estos alimentos tradicionales peruanos. Luego responde las preguntas. ¿Los has probado? ¿Te gustan? ¿Crees que estos alimentos hacen parte de la dieta de los peruanos? ¿Por qué? O sea, es cierto que los peruanos todos los días comen ceviche peruano, maca peruana, chicha morada peruana, el suspiro a la limeña, ¿no? Porque finalmente eso se puede convertir en un estereotipo. En Perú se dice ceviche, chicha morada y maca.
¿Por qué creen que fuera del país se les dice ceviche peruano, chicha morada peruana y maca peruana? Que es lo que decía Diego, ¿no? Es cierto que, claro, los peruanos no van a decir, ¿quieres un ceviche peruano? ¿Quieres una maca peruana? Pues porque es irrelevante, es innecesario, pero fuera de Perú sí es necesario, ¿no? Por ejemplo, acá en los restaurantes en Colombia siempre va a decir ceviche peruano, si es peruano, ¿no? Si es colombiano, pues no dice nada, simplemente ceviche, pero si es peruano, obligatoriamente dirá ceviche peruano. Profesora, creo que, Eh, por ejemplo, en el caso de ceviche, si bien uno dice ceviche ya le sirve su plato, pero a veces también debido a los regionalismos no puede decir, me da ceviche piurano. Ahí depende claro, del país. claro, así es. Y por ejemplo, yo viví en Ecuador también un tiempo y para mí el ceviche peruano no es el mismo ceviche ecuatoriano, ¿no? O sea, yo sí necesito hacer la diferencia, por ejemplo, ¿no? Y el ceviche colombiano que también es diferente. Bueno, también tiene que ver con la intención, ¿no? Pero miren que dentro del país no es tan necesario hablar de ese gentilicio, ¿no? Fuera del país se usa mucho más. En parejas, elijan dos alimentos, excepto la maca peruana, y escriban la lista de ingredientes. Luego tenemos, en Perú hay varios temas polémicos, por ejemplo y los incluimos intencionalmente. El pisco es un aguardiente de uva que forma parte de la identidad cultural de Perú y Chile. Si bien los dos cuentan con denominación de origen, el pisco peruano es de 1991 y el pisco chileno es de 1931, durante décadas ha existido una disputa entre los dos países sobre el lugar de origen de esta bebida. A este respecto, en grupos busquen información sobre los argumentos históricos, culturales y legales que esgrimen los dos países para defender su postura. Entonces, la idea es que los estudiantes pues busquen qué argumentos hay de parte y parte, ¿no? Porque Perú argumenta que el origen es peruano y porque Chile argumenta que el origen es chileno. Y esta actividad está en los dos países, en Perú y en Chile. ¿Conocen otro caso en el que el origen de un alimento o una bebida sea discutido por dos países? Compartan con la clase. Y nosotros acá tenemos un caso muy cotidiano que es el de la arepa, ¿no? La arepa es colombiana o venezolana. Entonces, pues la idea es mostrar que este tipo de disputas es mucho más frecuente de lo que creemos, ¿no? Y bueno, pues que desarrollar estrategias para argumentar pues todas estas cuestiones culturales. De esto se puede hablar en la clase. Por supuesto, los profesores peruanos van a defender que es peruano y los profesores chilenos van a defender que es chileno, ¿no? Eh, pero bueno, la idea es, digamos, pues generar pues primero que todo que se enteren de esta disputa si no la conocen y generar pues una discusión en la clase. Acá tenemos otra cuestión también que es un poco polémica, que es la del cajón peruano, ¿no? Entonces, en música y baile tenemos, lee la descripción de este instrumento musical. ¿Cómo crees que se toca? Simplemente les preguntamos. El cajón peruano es un instrumento de percusión afroperuano con forma de caja rectangular que data de mediados del siglo XIX. En 2001 fue reconocido en Perú como Patrimonio Cultural de la Nación y en 2014 como instrumento del Perú para las Américas por la OEA. En 1977, durante una gira por Latinoamérica, el grupo de Paco de Lucía lo integró a su música y se le comenzó a llamar cajón flamenco. Busquen en internet el video de la secuencia del último festival del cajón peruano y véanlo. Luego respondan las siguientes preguntas. ¿La secuencia es rápida o lenta? ¿Qué emociones transmite? En la anterior actividad acertaste sobre la forma como se toca, ¿no? Porque es un instrumento que uno no sabría a primera vista cómo se toca, ¿no? Y luego busquen en internet un video del cajón flamenco, en qué se diferencia del cajón peruano. Bueno, entonces hay muchos videos en los que muestran que el cajón flamenco tuvo una intervención, ¿no? Y que por eso tiene otro tipo de sonido. Tenemos una sección que se llama a la, dependiendo del país, o sea, a la colombiana, a la peruana, a la española, a la francesa, a la italiana, donde incluimos expresiones metafóricas, ¿no? O sea, locuciones que no tienen significado literal. Entonces, dice, lee las situaciones, elige el significado adecuado de las expresiones, luego comenta si existen en tu lengua y cómo se dicen. Entonces, las situaciones. Rosa dice, ¿te gustaría tener más hijos? Y Luis dice, no creo, mantenerlos cuesta un Perú, ¿no? Entonces, mucho dinero, mucho esfuerzo. ¿Qué significa la expresión y cómo se diría eso en la lengua de los estudiantes, ¿no? Generalmente, pues no se dice con un topónimo ni con un gentilicio, sino con otra forma, ¿no? Entonces, pero nos interesa ver eso, cómo se dice en otras lenguas. Marco dice, espero que te guste el anillo, me vale un Perú. Mucho trabajo, mucho dinero. La mamá
dice, mi hijo, nunca me ayudas con la limpieza de la casa. Y el hijo dice, eso es una mentira de aquí a Lima, la semana pasada lo hice, ¿no? Entonces, inmensa, lejana. Porque de aquí a Lima pareciera que fuera lejos, ¿no? Pero en realidad lo que muestra es no lejanía, pues el concepto primario es lejanía, pero finalmente de lo que habla es de tamaño, ¿no? Sandra dice, aprender inglés es más fácil que aprender español como de aquí a Lima, a gran distancia con gran diferencia. ¿Crees que todas las personas perciben a Lima como un lugar lejano? ¿De qué crees que depende esta percepción? Entonces, claro, como les decía, yo creo que, aunque en el diccionario no está marcado, de aquí a Lima o como de aquí a Lima, pues eso es un españolismo, ¿no? Porque en América no diríamos de aquí a Lima o como de aquí a Lima mostrando que es algo lejano, ¿no? Porque al contrario, pues lo sentimos cercano. Pero esta percepción distancia, pues es muy interesante en el español y en las lenguas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, yo creo que en Perú también decimos de aquí a Pekín, ¿no? ¿Ustedes dicen de aquí a Pekín o de aquí a China? Creo que aquí decimos también, eso es así aquí y en la China. Aquí en la China, sí. Aquí en la China, aquí en Cafarnaúm, sí. Creo que Ujú. también este ejemplo se dice mijo, creo que podría ser de otro país, ¿no? Para que Lima sea como lejana, ¿no? Acá creo que no decimos mijo. Yo he escuchado y uso de aquí a la luna, pero no a otro lugar. O sea, De aquí a la luna también, sí. Ujú. Bueno, y acá tenemos entonces esta fórmula, ¿no? Que originalmente es quien va a Sevilla, eh, quien fue a Sevilla perdió su silla, ¿no? Pero esta fórmula tiene muchísimas variaciones en todos los países, ¿no? En Colombia también, en Colombia, por ejemplo, es el que se fue para Barranquilla perdió su silla, ¿no? Y tenemos variación en Chile, en Cuba, en Perú, eh, en España, además de Sevilla hay otras, bueno. Entonces, esta sección se llama como dice el dicho, y acá tenemos fórmulas sociales. Entonces, estas fórmulas son usadas en Perú, léelas en voz alta. ¿Qué palabras riman? El que se va a Barranco pierde su banco, el que va a Lima se sienta encima, el que se va a Iquitos pierde su banquito. ¿Les suenan familiares todas? ¿O hay alguna que La no hayan primera, escuchado? la sí, ¿cómo? primera. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo se diría serruchar el piso en Colombia? ¿Qué es Porque eso serruchar el de piso? serruchar el piso es, o sea, el que se va a Barranco pierde su banco, el que se va a Lima, o sea, si tú te vas fuera de tu espacio laboral, pierdes tu trabajo. Y eso quiere decir Ah, serruchar el piso. Entonces, serruchar el piso es la grilla, se dice en México, ¿no? O sea, para que te caigas y pierdas tu espacio laboral, te serruchan el piso. bueno, acá en Colombia se dice hacer el cajón, le hicieron el cajón. Ay, gracias, Y el gracias. cajón es el ataúd, ¿no? Ujú. Bueno, y en España se dice hacer la cama, ¿no? También en otros países, por ejemplo en Uruguay también se dice hacer la cama, ¿no? En Eh, Perú, hacer la cama creo que es más bien ayudarle a alguien a que logre su objetivo. Le hizo la cama, ¿no? sí, ¿Así? Ah, no, en Uruguay es como en Colombia, como hacer el cajón, o sea, Aunque creo que acá pero decimos con diminutivo, ¿no? Le hizo la camita. sí. eso también hay que contemplarlo en los manuales didácticos, porque efectivamente hacer los espacios laborales en todas partes, o sea, hay mobbing, ¿no? Hay grilla, lo que se llama la grilla. Entonces, que también se sepa qué quiere decir sorchar el piso, hacer el cajón, etc, etc. Ujú. Bueno, ¿sabes cuándo se usan estas fórmulas? Entonces, bueno, se usan para hablar de oportunidad, ¿no? Como uno ve la oportunidad y entonces le quita el espacio a otra persona, ¿no? En parejas piensen en una situación en la que pueden usar una de estas expresiones, presenten la de la clase y voten por la más creativa. Bueno, y también con el otro término que acaban de mencionar, el hacer la cama a alguien, Ujú, pues es más que todo depende del contexto. Si estamos hablando, por ejemplo, de fútbol, ahora que estamos en esto de la fiebre del mundial, pues ujú. ahora que Uruguay acaba de perder con España, pues en los titulares, especialmente aquí en Perú, dicen, seguramente le han hecho la cama a Bielsa. Sí, porque han Sí. hecho como hacer un boicot así para perjudicar a Bielsa, a los jugadores de Uruguay. Pues eso tiene otro significado de hacer la cama. Muy bien, muy bien. Bueno.
Y esta es la penúltima actividad que tenemos en todas las guías. Resulta que todas las actividades, todas las guías, cada país comienza haciendo un iceberg de ese país, ¿no? Les pedimos que hagan un iceberg donde hay elementos de la cultura superficial, que son las que vemos precisamente. Todo esto tiene que ver con la cultura superficial. Profesora, también están hablando de robar a la pareja, no solo en el espacio laboral. Sí, Habrá también, expresiones para... Ajá, ajá. también, sí, hacerle el cajón es en varias cuestiones, sí. Quitarle el trabajo, quitarle la pareja, sí. Resulta que estos campos léxicos, ¿recuerdan el iceberg cultural de Hines? Que muestra que arriba tiene las cuestiones más obvias que vamos, cuando vamos una semana a otro país, entonces vemos lo más obvio, ¿no? Que es la alimentación, el vestuario, el clima, la música, lo evidente de cada país, ¿no? Pero en la parte profunda del iceberg, pues están las costumbres, la idiosincrasia, las creencias, que no son tan fáciles de detectar en una semana, ¿no? Sino que tenemos que, para poderlas identificar, tenemos que vivir algún tiempo en ese lugar o convivir con una persona de ese país, ¿no? Entonces, precisamente todas estas cuestiones, miren que son las más evidentes, o sea, la mayoría de estas se refieren a esa estructura, a esa cultura superficial del iceberg, ¿no? No a la cultura profunda del iceberg. Entonces, precisamente, en cada unidad comenzamos pidiéndoles que hagan un iceberg de ese país, ¿no? Un iceberg cultural. Entonces, luego, esta que es una de las actividades de cierre, pide que digan si algunas de esas expresiones que escribieron en el iceberg inicial las encontraron a lo largo de la guía, ¿no? Cuáles expresiones de esta guía les llamaron la atención y por qué, que las escriban y las compartan con la clase. Acá definitivamente vamos a recibir respuestas diferentes, pues porque para cada persona será sorprendente algo diferente, porque unos ya sabrían ese tema, para otros será nuevo, bueno. ¿Conoces otras expresiones con gentilicios y topónimos de Perú en español o en otras lenguas? Comparte con la clase. Y finalmente, como lo hacemos con todos nuestros materiales didácticos, al final incluimos una encuesta dirigida a estudiantes y profesores para que nos cuenten cómo les fue trabajando con esa guía, ¿no? Entonces, esa sección se llama Roma no se construyó en un día, porque recuerden que todo el tiempo destacamos expresiones con gentilicios y topónimos. Tu opinión sobre esta guía didáctica es muy importante para nosotros. Te invitamos a responder una corta encuesta. Haz clic en el enlace correspondiente. Entonces, a partir de estas respuestas, de esta retroalimentación que nos dan tanto estudiantes como profesores, pues nosotros podemos saber qué funciona, qué no funciona en los materiales didácticos o cómo funcionan en diferentes contextos, ¿no? Porque obviamente esta guía no va a funcionar igual que en Perú, que fuera de Perú, por ejemplo, ¿no? Aunque los profesores sean peruanos. O tampoco va a funcionar si el profesor es peruano o si el profesor no es peruano, no funciona igual, ¿cierto? Entonces, todas estas experiencias pues nos interesan para saber qué debemos seguir mejorando en nuestros materiales, ¿no? Digamos que esta es una estrategia para tener retroalimentación muy rápida sobre nuestros materiales didácticos y que nos ha funcionado muy bien. Bueno, finalmente unas conclusiones sobre las ventajas del diseño de materiales didácticos basados en la investigación lingüística, en este caso en la lingüística de corpus. Entonces, pues podemos tener materiales diseñados con enfoque léxico, basados en la selección léxica objetiva por la frecuencia actual y no por la intuición, no porque siempre es como, pues nosotros somos la medida de nuestro mundo. Entonces, es que a mí me parece que sí se usa porque en mi familia se usa, pero no solamente porque en mi familia se use, sino porque hay un uso extendido, ¿no? No podemos usar solamente criterios subjetivos. Podemos tener una gradación objetiva por niveles de enseñanza basado en la extensión de uso, el tipo de unidades léxicas, por ejemplo, palabras aisladas, combinaciones léxicas, paremias, fórmulas sociales y campos léxicos. La integración de información cultural relevante y confiable a través de los datos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, miren que en los resultados que les mostré, pues no solamente hay información lingüística, sino cultural muy importante. Por ejemplo, que Europa es un estereotipo en el español, ¿no? Es como un ideal, por ejemplo, un ideal en la gastronomía, un ideal en la moda, un ideal en el estilo de vida en general, ¿no?
La incorporación de muestras de uso real de la lengua, pues porque los podemos tomar de los corpus. Podemos diseñar materiales contextualizados basados en el análisis de necesidades comunicativas reales. Y acá tenemos otra cita de la presentación del libro. A propósito de incorporación de la diversidad lingüística y cultural internacional, nacional, regional del español, ¿no? Claro, mientras hemos ido recopilando el corpus, lo que más hemos visto es variación, variación de todo tipo, ortográfico, fonético, léxico, fraseológico, de todo tipo, ¿sí? Entonces, hemos intentado pues integrar esa variación porque esa es la realidad del español, o sea, el español no lo podemos unificar en un libro porque el español es imposible de unificar. Si hay algo valioso en el español, pues es que hay mucha variación, ¿no? En cada país, en cada región. Bueno, entonces en nuestro libro decimos, a lo largo del libro se evidencia la variación geográfica del español en distintos niveles, ¿no? En el ortográfico, por ejemplo, pequinés con K o con Q, ceviche peruano, ceviche ecuatoriano, fonético ortográfico, boina, boina, panel, panel japonés, soja, soya, morfológico, champaña, champán, ensalada o ensaladilla rusa, en el léxico estilo nórdico o escandinavo, lechuga china o bozul, raíces chinas o brotes de soja, sombras chinas o chinescas y fraseológico, por ejemplo, pagar a la americana o a la americana o a la gringa, que es que cada uno paga lo que consume en un restaurante, por ejemplo. ¿Cómo lo dicen los peruanos? Cada quien baila con su pañuelo, podría ser, que cada uno... Así. Sí. Sí, bueno. Cabeza de turco o chivo expiatorio. Entonces, por ejemplo, claro, en España se usa más cabeza de turco que tiene un gentilicio, mientras que en América es mucho más frecuente usar chivo expiatorio, ¿no? Quien fue a Sevilla perdió su silla, el que va para Quito pierde su banquito. Además, aunque el material no incluye audios, el profesor aportará naturalmente la variación fonética, ¿no? Por supuesto que acá hay variación fonética que no vamos a incluir porque no tenemos audios, pero el profesor aportará su variación fonética. Teniendo en cuenta la amplia variación léxica en la denominación de los referentes de flora y fauna entre las variedades del español y también entre el español y otras lenguas, hemos incluido los nombres científicos en latín para facilitar su identificación, ¿no? Por ejemplo, una flor, no sé, una flor, un árbol, tiene 20 nombres diferentes si pensamos en todos los países, mientras que incluyendo el nombre científico, pues es mucho más posible que podamos reconocer cuál es el referente exacto del que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, estas son las reflexiones que hemos encontrado pues en la investigación y la creación del material didáctico. Estas son algunas referencias, ya digamos, esto se le había ocurrido a otras personas desde hace 20 años. Acá, por ejemplo, cómo vemos y cómo nos ven, ¿no? La lexicalización de estereotipos culturales en español y catalán, religión, raza y nacionalidad, los estereotipos de nacionalidad en el DRAE, gentilicios y lexicografía. Bueno, esto es un tema que ya se ha abordado. Claro, acá con la aplicación didáctica L, acá solamente es de la lexicografía, ¿no? Pero ya a otras personas se les había ocurrido este tema. Somos 3 personas las que estamos trabajando en este proyecto, que somos Diana Umaña, José Luis Duarte y yo. Y bueno, como les digo, el material está en prensa, así que espero que a finales de este año lo podamos compartir con todos ustedes. Recuerden que nuestros materiales son libres, así que lo podrán usar tan pronto les comuniquemos que ya está disponible. Y bueno, muchas gracias. Ahora sí podemos escuchar preguntas adicionales. Muchas gracias, profesora, por su brillante exposición y creo que nos hemos inspirado también para futuras investigaciones o también creación de corpus, ¿no? Solo para Claro. dar un caso, el de la marinera, ¿no? Uno dice marinera peruana, pero también dentro de acá del país decimos marinera norteña, marinera puneña, marinera limeña. Y una cosa que quería comentar también era que hay algunos bailes que, como surgen en la zona altiplánica de los Andes,
son compartidos por Bolivia y Perú y existe ese conflicto, ¿no? No, la diablada limeña, peruana o la diablada boliviana. No, la diablada es boliviana. No, la diablada es peruana. Entonces, creo que también hay zonas de limítrofes culturales que se prestan, ¿no? A estos debates. Bueno, muy bien. Y en general, digamos que en lenguas siempre se había evitado hablar de ese tipo de conflictos, ¿no? Pero finalmente es un tema interesante. A los estudiantes de los niveles avanzados les interesa conocer esos detalles culturales y, por ejemplo, poder leer sobre los dos puntos de vista y tomar una posición, ¿no? Eso es importante. O sea, no, eso no tenemos que invisibilizarlo ni esconderlo porque es una realidad, ¿no? Entonces, en realidad son temas interesantes para la clase de español. Alex, creo que quiere comentar. Sí, ante todo, muchas gracias por esta sesión. Ha sido bastante enriquecedora y especialmente con cómo abordar ese tema de las expresiones a nuestros estudiantes de español. Uh Y -huh. añadiendo a ello, yo encontré también con una palabra que es muy utilizada por el lenguaje común, que es la montaña. Y me di cuenta que en otros países, como en Ecuador, en Colombia, hasta mismo en Venezuela, a la montaña le dicen también a la selva. En cambio, en Perú, montaña más decimos a lo que es la región de la sierra, es decir, a las partes altas de donde se encuentran los Ah, minerales. Como en cierto. Colombia, en Ecuador, la montaña dicen también a la selva y también la serranía también lo aplican ahí. Eso me ha llamado bastante la atención. Bueno, gracias. ¿Han ustedes usado estas expresiones con nacionalidades y gentilicios en sus clases de español? Y la verdad, yo no, todavía no he usado eso. Y algo que en toda la clase, o sea, después del cuadro para completar, se me venía a la mente es también el uso de chicha, ¿no? Chicha en Perú no solo es la bebida, sino también es la música que en Sí, determinado lugar, ¿no? sí, así es. Sí, gracias, Lourdes. Sí, Creo que también en el discurso futbolístico aparecen expresiones relacionadas con etnónimos, por ejemplo, el cuadro inca, el cuadro azteca, ¿no? Se usa mucho el cuadro guaraní. Creo que también sí, la sola columna que os mostraste de etnónimos me parece interesante también por sí sola, ¿no? cierto. Sí, por ejemplo, sí, claro, guaraní, inca, azteca, nos faltarían. Eh, Precisamente en Oceanía, la mayoría de las expresiones que tenemos son del etnónimo maori, por ejemplo, ¿no? Sí, Ahora también es curioso porque decimos a veces también el cuadro mapuche, pero en Chile quizás hay una distinción entre mapuches y los que no son mapuches. Incluso en Perú también, ¿no? Lo inca claro, y relacionado a lo histórico, pero frente al otro, que no es peruano, somos incas, ¿no? O sea, en relación siempre al otro se construyen también ciertas frases que tienen este matiz cultural e histórico, ¿no? claro, así es. Sí, Yo quería agregar algo también, buenos días con todos. Aquí en Perú, dentro de las regiones, también tenemos expresiones, ¿no? Por ejemplo, en la selva decimos, le dicen a los niños guambrillos, los guambrillos, ¿no? Que uno que en Lima, yo soy de Lima, ¿no? Entonces no entendía antes qué significaba guambrillo. También en la zona norte le dicen, utilizan una expresión para la vasija que se dice el poto. ¿No? Entonces, uno en Lima, que yo soy limeña, ¿no? Para mí poto, pues, una de la parte de las nalgas, ¿no? Pero ujú, allá el poto es una vasija que utilizan para tomar la chicha, y si es grande le dicen poto, y si es chiquita le dicen el potito, ¿no? ujú, Entonces, eso a veces, dentro de acá, del mismo Perú, tenemos diferentes, expresiones, ¿no? Que lo utilizan, pues, en cada pueblo, ¿no? En cada región. Y algo que recuerdo mucho cuando estaba estudiando para ser profesora de español, ¿no? Que cuando hice mi presentación, yo dije los productos bandera, ¿no? Entonces la profesora en ese instante me dijo que era un poco, que busque otra expresión, no bandera porque confunde al alumno, ¿no? Porque bandera ellos lo van a relacionar con un símbolo patrio, por ejemplo, ¿no? La bandera. Yo decía, por ejemplo, el pisco, la papa son productos bandera. Entonces me dijo, me corrigió allí, ¿no? En la retroalimentación, me dijo que utilizara pues otro término, ¿no? No
la expresión producto bandera, para no confundir al alumno, no tener que darle una explicación más amplia, que eso toma más tiempo en las clases de L, ¿no? Bueno, eso quería acotar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, así es. En Colombia también, dependiendo de la región, pues las expresiones cambian, ¿no? Eso pasa en todos los países, en todas las lenguas, definitivamente. Sí, claro que digamos, claro, ¿qué hacen los manuales de español? Pues enseñar lo más general, ¿cierto? Lo que se pueda entender en todas las regiones, a pesar de que hay tanta variación nacional y regional, pues digamos que los manuales de L lo que hacen es enseñar, pues, los términos más generales para que haya mayor intercomprensión, ¿no? Claro. María Elena. Sí, gracias, muchas felicitaciones, como se dice allá, porque acá se dice felicidades. Yo valoro mucho y reconozco el trabajo que hace el Instituto Cari Cuervo en estos estudios sobre el DL, porque son estudios que se basan en investigaciones lingüísticas previas, ¿no? Y a veces algunas de las dificultades que tenemos los lingüistas, sobre todo para encontrar apoyos para los proyectos de investigación, bueno, ¿y ustedes qué van a aportar? ¿Para qué sirve esto, no? Y entonces no es fácil a veces justificar ante algunas autoridades que la enseñanza de la lengua debe ir apoyada de los resultados de investigaciones lingüísticas previas, como puede ser lo que estaba comentando, estudios de vitalidad léxica, todo lo que es elaboración de corpus, estudios de corpus, porque lo que encontramos registrado en los diccionarios o en los libros ya publicados, que es lo que hacen los filólogos, es información histórica de expresiones que no están vigentes, ¿no? Y además también existe, lamentablemente, la impresión errónea, no mala, errónea, de que basta ser hablante para ser profesor de una lengua. Y eso no es verdad, porque pues nuestro español, además, que es una lengua que tiene más de 1000 años, es decir, es necesario saber las expresiones desde historia de la lengua española, el latín, etcétera. Y bueno, el español del siglo XXI y para el español del siglo XXI es muy importante trabajar o sea, elaborar investigaciones lingüísticas y mostrar que, pues, si bien el L puede ser un nicho que puede aportar económicamente fuente de ingresos, porque pues los hablantes de lengua extranjera tienen euros, tienen otras monedas de mayor valor, como los yenes o las libras esterlinas. Pues esta fuente de ingresos requiere personal especializado y preparado, no solamente hablantes de español. Muchas felicidades y gracias porque está motivando ese tipo de investigaciones en el Perú. ¿Sale? Gracias. Bueno, gracias, María Elena. Profesora, creo que ya no hay más preguntas. Le agradecemos su participación en este webinario, ha sido muy enriquecedor y vamos a pedirle a los presentes que activen sus cámaras para la foto final. Sí, a ver, les damos unos segundos para que activen sus cámaras. Avisen cuándo van a tomar la foto, por favor. Avisen, avisen. Estoy buscando la opción para que se vean todas las... Lourdes, Ah, Yo sí, ya ya activé está, ya se ve galería todo. para ver que Ya todos se ve estén. todo. Sí, Ujú. ya se ve todo. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? A ver, ¿no se animan? Alicia, Milagros, Dalord, G. Echendía, William Fernando, Miguel Segura, Shekhar, Alicia Juárez. Sí, a ver, vamos a ver. Sí, Lourdes, ¿puedes tomar la foto? Sí, Creo que sí, sí. en pantalla. Sí, ya. A ver, vamos a tomar. A ver, miren todos. Sonrisa, dos, tres. A ver, una más por si acaso. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, profesora Viviana, a todos los participantes también. Bueno, con mucho gusto.
Los Ujú. invitamos también a quedarse a los socios para poder coordinar con la profesora Viviana algunas consultas. Lilian, Lourdes, Ujú. me avisa para poder... quito la grabación, me parece, ¿cierto? Sí, Muchas ya. gracias. Entonces... Ujú.